Hemos dicho que el resultado final de lo que se logra a través del tránsito de los alimentos es que se tiene que cumplir esto que se llama la digestión. Bien, pero vamos a ver. Entonces, para que se cumpla todo lo que decimos lograr la digestión, tienen que existir varias funciones en lo que es el aparato digestivo. Como primera de ellas es esto que ven, el tránsito de los alimentos. Significa que todos los alimentos que ingresan al organismo lo hacen por vía oral, por la boca, ¿no? Y tiene que transitar por todos los segmentos del aparato digestivo, llámese esófago, estómago, ¿no es cierto? Aquí tienen intestino delgado, intestino grueso, hasta hacer el miel. Entonces tienen que transitar. Porque si el alimento solamente se quedaría en la cavidad oral, no cumpliría la función para lo que estamos ingiriendo. O si este se quedaría en esta otra parte que es el estómago, tampoco, tiene que transitar. Y el aparato digestivo tiene que disponer de otras estructuras anatómicas, como son las glándulas, que son las responsables de secretar los jugos digestivos, ya vamos a ir viendo. Entonces, estos jugos digestivos contienen enzimas que son las responsables de digerir, de descomponer los alimentos que ingresan, ¿no? Y una vez que estos alimentos han sido digeridos por los jugos elaborados por las distintas glándulas del aparato digestivo, que ya veremos más adelante, se tienen que absorber estos productos de digestión, se tienen que absorber. Ya vamos a ver en qué segmento del aparato digestivo se cumple esta función. Pero para que estos alimentos que han transitado, que han sido digeridos por los jugos digestivos, se tienen que absorber, y para que esa función de absorción se cumpla, tiene que haber una irrigación óptima, la circulación del aparato digestivo, ¿no? Hasta ahí estamos. Y la última función de esto es que todos estos procesos en la función del aparato digestivo tienen un control del sistema nervioso y hormonal. Es el único órgano o aparato que está bajo dos controles, hormonal y nervioso. ¿Qué significa? Que de acuerdo a las circunstancias, por ejemplo, si nosotros tenemos un ayuno de un determinado tiempo, llámese 2, 3 días, ¿no? Nos da ganas de comer. Y si nosotros ingerimos una determinada cantidad de alimento, llega un momento que hay la saciedad. Hasta ahí llegamos, ya no comemos más. Entonces es importante para que ustedes vean de que es muy importante lo que hace el aparato digestivo. Pero para que este aparato digestivo cumpla, en él se cumplan todos estos pasos que terminamos de describir, tenemos que entender en forma, este es un vistazo, es un pantallazo. Usted ya ha llevado anatomía, entonces aquí no vamos, que voy a repasar la anatomía de nuevo. Tenemos que conocer la estructura, las características estructurales, musculares de este aparato digestivo. ¿Qué tiene? ¿No? Una capa externa, que es la serosa que está acá, ¿no es cierto? Esta es la serosa, ¿no? Tiene una capa muscular longitudinal, ¿no es cierto? Y tiene una capa muscular circular. La longitudinal así, ¿no es cierto? Pues son fibras, y aquí está la, ¿no? La circular. Entonces, eso le permite a que el aparato digestivo tenga ciertas características de movimiento que le permitan poder desplazar los alimentos desde un determinado segmento, de un determinado segmento, por ejemplo, del esófago al duodeno, del intestino delgado al intestino grueso, y así. El contenido del aparato digestivo, el contenido gástrico o intestinal, tiene una sola ruta. Ingresa por la boca y sale por el recto. No puede ir y volver, ¿no?
Entonces, estos movimientos de propulsión, de desplazamiento, movimientos de mezcla, ¿no? Es debido a esta constitución de las características de la disposición de las fibras de la musculatura lisa del aparato digestivo. Una capa circular y una capa longitudinal, ¿no? Y hay una capa interna, esta que está acá, que está constituida por una parte que es la submucosa y la mucosa. La mucosa es la que está aquí en la luz, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Esta es la mucosa. Y esto que está acá, ¿no? Es la submucosa, ¿no? Entonces, eso es a veces una pregunta. Ustedes deben saber por qué está constituido estructuralmente, ¿no? Los distintos segmentos del aparato digestivo, desde el esófago hasta el ano. Eso no pueden dejar de saber. Y el músculo liso del aparato digestivo tiene ciertas características en su disposición, en su función, en su estructura. Son fibras muy pequeñas, muy cortas, tienen una longitud de aproximadamente 200 a 500 micras, ¿no? Y por un diámetro de 2 a 10 micras de espesor. Esto es cómo se disponen estas fibras, se disponen en haces, ¿no es cierto? ¿No? Esta está formada hasta 10 fibras, ¿no? Y estas que ¿no? Estas va a formar las fibras musculares que están conectadas entre sí. Hay unas uniones intercelulares entre una célula y otra que le permiten el paso de ciertos iones, calcio, sodio, ¿no? Que le permiten el funcionamiento. Y cada uno de estos haces está separado por un tejido conectivo, ¿no? Hace significa un conjunto de fibras, ¿no? Musculares que están dispuestas en haces, un grupo, ¿no es cierto? Eso usted ya lo sabe, ¿no? Entonces, esta disposición estructural de los músculos lisos en el aparato digestivo le permite a este músculo liso que haya una actividad eléctrica de este músculo gastrointestinal. Significa que a través de los estímulos se producen tipos de ondas básicas de movimiento, ¿no? Que son las responsables de que el contenido que tiene el aparato digestivo se pueda desplazar, pueda moverse, pueda transitar de un segmento al otro, siempre en un solo sentido, de la boca al esófago, del estómago al intestino delgado. De la fosa central Yo les pregunto, hacia la fosa desplazamiento de los alimentos, fosa distal nace el intestino surco grueso hacia el intestino central. delgado? Falso. De la fosa Incorrecto. distal Tiene a una la sola ruta, la fosita no es distal doble ruta, nace el surco ¿no? Y eso ustedes tienen que saber, así que vayan sabiendo. Eso quiere decir que están entendiendo. Los alimentos triturados en la cavidad oral no pueden volverse afuera. De la boca tienen que pasar hacia adentro, ¿no es cierto? No pueden ir en contrarruta, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa con el vómito? Patología. Ya le voy a explicar. Estamos hablando de lo fisiológico. Es fisiológico, entiendan. Lo voy a explicar, pero estamos hablando de fisiología, no patología. Patología es algo alterado, no es fisiológico. ¿Usted conoce un vómito fisiológico? ¿Conoce? No hay. No, doctor. No hay, para que sepan. Por eso esta es fisiología. No me confundan. Si me quieren preguntar, pues no, yo lo sí, pero le puedo preguntar, pero el vómito es un acto fisiológico en ninguna circunstancia. ¿Ya? ¿Y por qué no? Es patológico, porque el alimento está yendo en contrarruta, pues, ¿no? Pero eso no es fisiología. Entonces, esta actividad que le permite a los músculos lisos originar estos movimientos de ondas, ¿no? Que permiten el desplazamiento, la mezcla y el tránsito de los alimentos, ¿no? Existen ondas lentas, que lentas significa que tienen una frecuencia muy mínima en 10 minutos, en un minuto, que tienen una potencia de intensidad entre 5 y 15 milivoltios, ¿no? Y una frecuencia de cada 3 a 12 ondas por minuto, ¿no? Por minuto, ¿no? Entonces el ritmo de contracción en el estómago, ¿no? Y en el intestino delgado es más rápido, 12 veces por minuto, y ya cuando va a terminar en el hilo cerca del recto,
8 a 9, ¿no? Esas son las ondas lentas. Pero hay otras ondas en aguja más potentes, más puntiagudas, de mayor intensidad. ¿Qué pasa? Este potencial de ondas lentas alcanza hasta 40 milímetros de mercurio, ¿no? Estas ondas, perdón, en agujas, ¿no? Potenciales en agujas hay entre 10 a 100 veces más que las ondas lentas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estas fibras, ¿no es cierto?, nerviosas, se debe a la entrada del sodio. Y en la fibra del músculo liso se debe a la entrada del sodio y del calcio. Eso es lo que tienen que saber, son los iones que son responsables de esta contracción del músculo liso. ¿Ya? Dicho esto, la estructura, el estímulo, entonces ahora vamos a entender cuáles son las contracciones tónicas del músculo liso gastrointestinal. Cuando dice gastrointestinal me estoy refiriendo al estómago y al intestino, delgado y grueso. El aparato digestivo en todos los segmentos tiene múscula desde el esófago para abajo, tiene que tener un cierto tono que le permite que sus caras no se peguen, no se junten. Tiene una cavidad algo virtual, ¿no? Y que en determinado momento se hace real, ¿no? Entonces, este tono en músculo liso es continuo, persiste varios minutos o incluso horas, ¿no? Y esto puede aumentar o disminuir por la contracción que mantiene el músculo liso, ¿no? Si no hubiera este tono, esto que está aquí, si se colapsara, se pegaran sus dos caras, si bien la superior y la inferior, ¿no? Entonces eso no sucede. ¿Por qué? Por ese tono. No, si ustedes ven aquí el intestino grueso, tiene una parte que es ascendente, hay una parte transversa, una parte descendente, y tiene una forma. Esto se llama el marco cólico, colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Gracias al tono, estando uno de pie, como ven acá, esta figura, el músculo mantiene esta posición. Pero si no hubiera el tono, estuviera flácido, se colgara, se colapsara. Por lo tanto, no se cumpliría una de las funciones fundamentales que es del aparato del tránsito. No se cumpliría porque se obstaculizaría, sería como una manguera que se colapsa, ¿no? Se aplasta, si vale el término. ¿Ya? Perdón. No. Entonces, ven, eso es importante. ¿Estamos bien? Y vamos a ver la inervación del aparato digestivo. Es clave, es fundamental, es muy diferente. Habíamos dicho que el aparato digestivo está bajo el control de dos sistemas, un sistema nervioso y un sistema hormonal. Y el sistema nervioso está dividido en dos plexos. El intrínseco, que está dentro del aparato digestivo, y el extrínseco, que está fuera. ¿Cuál es el plexo intrínseco? Es el que está dentro de la estructura, dentro de la misma pared, acá, ¿no? Ahí. ¿Qué hace? Tenemos un plexo intrínseco dentro, que es el plexo externo, el mientérico o de Auerbach, mientérico, que funciona en el propio tejido muscular, ¿no? Por eso se llama mientérico, en la capa longitudinal y circular. Hay un plexo más adentro, el plexo interno o submucoso, o plexo de Meissner, que es el que interviene también, ¿no es cierto?, en la secreción, en la absorción, ¿no? Ya cuando vayamos hablando vamos a ver. Ambos de estos dos plexos, tanto plexo externo e interno, tienen una acción sensitiva, ¿no? Y se originan en el epitelio gastrointestinal, ¿no? Y donde llegan a los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático. De ahí a la médula y luego al encéfalo por el nervio vago, ¿no es cierto? Porque el aparato digestivo tiene conexión con el encéfalo, si no, no percibiríamos los dolores,
no nos llegaría la sensación de hambre ni de saciedad en la alimentación. Por eso es importante. Esto también es, yo pregunto, así que vayan viendo. Ustedes, ojo, que las preguntas no van a saber de esto que ustedes están viendo aquí solamente. Lean el libro, porque también salen del libro. O sea, no dice, usted no me ha dicho cómo pasó el anterior semestre. Este es un pantallazo. Es la brecha del camino en la selva. Ustedes tienen que terminar de afinarlo, ¿no? Porque si fuera la materia consistiera en que avancemos solamente de esto que yo les digo aquí de la diapositiva, pues no es lógico. Ustedes ya están en donde son académicos, entonces hay el libro, tienen que leer, abrir el libro y ver, ahí está, ¿ya? Y el libro ya les he dicho el anterior semestre, así que no me digan, y otra vez la bibliografía, piden bibliografía, pero nunca la ven. Entonces debemos entender que estos dos plexos, el mientérico o externo y el submucoso interno, tienen funciones diferentes, no hacen lo mismo. Por eso hay una diferencia entre el plexo mientérico y el plexo sub. ¿Qué hace el uno y qué hace el otro? Aquí van a ver, ¿no es cierto? El tejido conectivo, la musculatura longitudinal, la submucosa. ¿Qué hace? Los efectos del plexo mientérico, los principales, ¿cuáles son? Hay un aumento de la contracción, aumentan la contracción tónica, hay un aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas y hay un ligero aumento de la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué hace? Aumenta la velocidad de conducción de las ondas de excitación, ¿no? Algunas de estas fibras son inhibitorias. ¿Qué hace el plexo submucoso, el que está más acá, ¿no es cierto? Ahí lo tienen ustedes. ¿Qué hace? Es diferente del otro. No interviene en la intensidad ni en la frecuencia. Regula la función parietal interna de cada segmento del intestino, ¿no? Por lo tanto, hay un control local de la secreción de los jugos intestinales, jugos digestivos. Es el responsable de controlar la absorción de las distintas sustancias nutritivas, ¿no? Doctor, Y la contracción del músculo submucoso. Dígame. ¿será que puede hablar más fuerte, por favor? Es que no le llego a escuchar muy bien, no sé si soy la única. Sí, doctor. por Bueno, favor. pero ya no da, se me acaba el volumen. Se me escucha bien, doctor. Ahí, ahora. Bien. Sí, por Sí, favor. no, ¿Puedes subir? Doctor, Lo sí que se pasa es que escuchaba bien. algunos aparatos de ustedes puede ser, yo creo que yo acá también tengo mi controlcito y para reproducir mi oigo. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias entre cada uno de los plexos, ¿ya? Para que no se olviden, jóvenes. Seguimos. Y no solamente, como hemos dicho hace un rato, que el aparato digestivo está bajo la influencia de dos sistemas de control. Hemos hablado recién del nervioso, de la inervación intrínseca a través del plexo submucoso y el plexo mientérico, o el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. También hay ciertas sustancias que son elaboradas por las distintas glándulas del aparato digestivo que influyen en la función de la actividad muscular del aparato digestivo. Por ejemplo, la acetilcolina, la noradrenalina, el trifosfato de adenosina, la serotonina, la dopamina, la colecistocinina. Cada una de ellas, eso les voy a dar un trabajito para que ustedes me investiguen, si no ahorita sí, ¿qué hace? ¿Qué hace? No, ustedes también, ¿no? ¿Qué hace la colecistocinina? Por ejemplo? Es la responsable de la contracción de la pared de la vesícula biliar que permite que ella evacúe o vacíe la bilis hacia el aparato digestivo para la digestión de alimentos grasosos, ¿no? Y ustedes me van a decir, Estito, pues, ¿qué es esto? ¿No es cierto? El polipéptido intestinal vasoactivo, la van a leer un poquito, ¿ya? Entonces, estas sustancias también son las sustancias neurotransmisoras que producen determinados estímulos de excitación o de inhibición, ¿no? Y hay una inervación extrínseca del aparato digestivo que no está dentro del músculo, por eso hemos dicho que tiene una intrínseca que está constituida dentro del mismo músculo, dentro de la pared del aparato digestivo, como era este plexo mientérico y el plexo submucoso, pero hay otro que hace que lo conecta al aparato digestivo, ya sea
con el encéfalo, con la conciencia, para percibir la sensación de saciedad, o para manifestar el deseo de alimentación como es el hambre, ¿no es cierto? O la percepción del dolor. Por lo tanto, hay una inervación parasimpática, que está dado por este par craneal, que proporciona una amplia inervación, ¿no es cierto?, al estómago, al esófago, al páncreas, ¿no es cierto?, y en menor grado al intestino, hasta la primera porción del intestino delgado, hasta la primera porción del intestino grueso, ¿no? Y hay un plexo sacro. El primero es el plexo craneal, luego hay un plexo sacro. Este se origina en el segmento de la segunda, tercera y cuarta vértebra de la médula espinal. Viaja hasta la mitad, ¿no?, distal del intestino grueso, el colon, hasta llegar al ano. Esa es la inervación parasimpática. Y la inervación simpática se origina en la médula espinal, ¿no es cierto?, entre los segmentos de la dorsal quinta y la lumbar, segunda lumbar, y llega al nervio, ¿no es cierto?, celíaco y el mesentérico, ¿no? La estimulación del sistema nervioso simpático que hace, inhibe la actividad del tubo digestivo, ¿no? ¿No? Entonces, y tiene un ligero efecto, ¿no?, la noradrenalina en la secreción, en la actividad de contracción del músculo liso, ¿no? Pero generalmente lo inhibe. Y tiene un inhibidor, un efecto inhibidor, ¿no es cierto?, sobre las neuronas del sistema nervioso entérico. Entonces, dicho esto, vamos a ver que hay algunos reflejos gastrointestinales que es importante que lo sepan. Pero a ver, voy a ya esto más y con eso terminamos. Estos son los 3 reflejos principales que se producen en el aparato digestivo. 3 tipos de reflejos gastrointestinales para el control de su normal funcionamiento, ¿no?, a través de estos reflejos. Uno de ellos son reflejos que están integrados por completo dentro del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, plexo mientérico, plexo submucoso, ¿no? ¿No? ¿Qué hacen estos reflejos? Son los que se encargan del control de la secreción, del peristaltismo y la contracción y el mezclado del contenido del aparato digestivo. Este reflejo que está dentro de la propia pared muscular. Pero hay otros reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, ya llegan a la columna, ¿no? Y de ahí de nuevo vuelven al tubo digestivo. Por ejemplo, como el reflejo gastrocólico, del estómago al colon, que determina la evacuación del colon. Tenemos el reflejo enterogástrico del intestino al estómago, y inhibe la motilidad de la secreción gástrica, ¿no? Y el reflejo cólico ileal, colon ileón, ¿no?, que inhibe el vaciamiento del contenido ileal hacia el ciego, o sea, del intestino delgado hacia el intestino grueso. Y el último reflejo, que es el que pone en conciencia de todo lo que está sucediendo en el aparato digestivo, que es el reflejo que va desde el intestino a la médula espinal y de ahí al tronco encefálico, ¿no? Y hace conciencia, por ejemplo, el reflejo del dolor, y posteriormente retorna al tubo digestivo. ¿Cuáles son? Son reflejos originados en el estómago, duodeno, y controlan la actividad motora y secretora del aparato digestivo. No hay el reflejo doloroso, que provoca una inhibición de la totalidad del aparato digestivo en sus movimientos, y el reflejo de la defecación, que produce una contracción fuerte del colon, recto y los músculos abdominales. Ya, jóvenes, bueno, no quiero cansarlos más. Este es un tema, lo quiero llevar así, no a la carrera, para que lo entiendan, ¿no? Y amplíen, lean el libro, ¿ya? Nos vemos el miércoles. Las clases son de lunes a miércoles. Jueves y viernes no paso clases. Así que vayan sabiendo. No puedo darle más tiempo a la universidad. Bueno, doctor. Hasta Bueno, luego, jóvenes. doctor. Muy bien, ha sido un placer. Hasta Nos luego. vemos mañana. A ver, estoy viendo. Bueno, están 99. Así que ya, si hay algún compañero, no puedo agregar a nadie más. Tengo 100 y tantos alumnos y no voy a agregar porque yo me haría un daño y sería irresponsable. No puedo.
exijan que se cree el otro grupo para que puedan empezar con otro grupo de donde tienen que empezar. Doctor, Bueno, una jóvenes, pregunta. buenas ¿Tiene tardes. texto? ¿Qué